Bienvenidos a la clase El nuevo marco en lo digital. El día de hoy vamos a revisar los conceptos de la introducción a la analítica web, los KPI y métricas, su diferenciación y entre otros conceptos para poder interpretar los datos. El objetivo de aprendizaje de esta unidad involucra comprender los fundamentos de la analítica web e identificar las principales herramientas y métricas utilizadas en este campo. Empezamos justamente por la definición de métricas. Es importante resaltar que para tener un mejor control de un negocio y conocer la situación real en cada momento, es relevante monitorizar todos los distintos procesos que se llevan a cabo en las distintas áreas de la empresa. Con ese fin, las métricas y los KPI, ambos valores numéricos, nos permiten pues justamente mostrar esa información y sobre todo el poder ayudarnos a la toma de decisiones. Es bastante normal confundir ambos términos, por eso el día de hoy queremos reforzar el concepto en que ambos sí trabajan sobre valores cuantificables dentro de una empresa, pero que además sí están relacionados entre ellos. Sin embargo, no son lo mismo. Es importante conocer las diferencias de ambos, en donde podemos justamente saberlos utilizar correctamente y cómo cada uno de ellos puede influir. En el caso del KPI, bueno, empezaríamos en el caso de las métricas. En el caso de una métrica, los negocios son aquellos valores expresados numéricamente que sirven para analizar el rendimiento de una determinada acción o proceso dentro de una empresa. Para aterrizar un poco más este concepto, podríamos presentar un ejemplo. El ejemplo de una métrica podría ser la tasa de conversión de una página web, en donde se podría analizar esta tasa a través de su fórmula, en donde se identifica el número de visitas realizadas hacia la acción, en este caso las compras, sobre el número total de visitas por 100. Entonces, el ejemplo de métrica, el valor como tal, sería el total de compras que se generaron después del restar o dividir, en este caso, el total de visitas. Para el caso de los KPI, estamos hablando de un valor en donde el valor medible en sí representa la efectividad de un proceso o acción de una empresa para alcanzar un objetivo concreto. Podríamos reconocer a un KPI como un objetivo específico, es decir, que va a ir sumando cada una de estas acciones o cada uno de estos objetivos o responden a un objetivo mucho más grande. El KPI, como un ejemplo, podría ser el incremento de un porcentaje de ventas de manera trimestral. Aquí se podrían definir tal vez a través de una descripción de ciertos pasos que tienen un corto tiempo de duración. Estas acciones, justamente como valores efectivos dentro de un proceso de acción de una empresa, ayuda a alcanzar un objeto concreto. Entonces, esta facilidad de utilizar estos indicadores pues nos va a permitir averiguar si existe o no el cumplimiento de un objetivo marcado y poder tomar mejores decisiones o ciertos correctivos de manera rápida en el caso de que exista alguna desviación sobre el objetivo marcado. Los indicadores claves de desempeño no solamente representan valores financieros, sino que también son aplicados en otros ámbitos de la empresa. Por ejemplo, en un tablero de mando empresarial, también se pueden utilizar los KPIs, en donde las diferentes secciones de los valores pues miden la eficacia de ciertas estrategias en los diferentes sectores. También existe un nivel de ventaja, si queremos resaltarlo, es inevitable el no rescatar, que nos permite también el poder ir reconociendo una dimensión mucho más global de la empresa. Entonces, al determinar las ciertas acciones que queremos alcanzar, pues claramente vamos a presentar un objetivo mucho más macro. Entonces, el uso de los KPI lo que nos permiten es determinar y obtener información valiosa y útil para poder ir determinando ciertas variables que generen resultados a partir de esa información. El análisis de esa información también permite el valor de un grado de éxito en las estrategias aplicadas. Si queremos también remarcar otro aspecto de las métricas, se suelen expresar en unidades y porcentajes. Eso podemos resaltarlo y se puede también obtener a partir de herramientas de medición ya establecidas que muestran un valor que pueda considerarse global.
Su interpretación requiere también conocer el proceso o el uso de herramientas de medición. Una métrica muestra un valor un poco más sencillo y mide una actividad o un proceso, pero no permite evaluar las acciones de la empresa sobre ella. Eso es importante recordarlo. Ahora, ¿qué ocurre cuando yo abordo ya el concepto mucho más macro, en donde no solamente estoy analizando un objetivo específico, sino algo mucho más de un objetivo estratégico a largo plazo? Aquí estamos hablando de un identificador, un indicador clave de objetivo. El KGA, aquí lo que trabajamos con él es rastrear el proceso hacia una meta. Entonces lo podríamos reconocer como ese objetivo general y que responde justamente a esas acciones específicas de corto plazo reconocidas como KPI. Entonces, gráficamente podríamos verlo de esta manera. Los KPI son esos pequeños pasos que voy a dar para luego llegar justamente al objetivo macro, que sería el objetivo clave. Entonces, un ejemplo podría ser justamente incrementar un 20% de ingresos anuales, es decir, a un largo plazo. Mientras que en el KPI podríamos evaluar un porcentaje mensual, trimestral, es decir, a cortos plazos. Luego tenemos otro concepto que podemos reconocer, que podría ser el de objetivos y resultados clave. Acá es la suma justamente de los otros dos conceptos que hemos abordado. Es decir, dentro de un marco de trabajo nos permite organizar objetivos claros y también medir los resultados en acciones. A menudo, pues, se pueden reconocer a través de la suma tanto de los KPIs así como de los KGA, para poder justamente llegar a una imagen mucho más global de la empresa como tal. Entonces, un ejemplo podría ser justamente definir el objetivo, por ejemplo, ser líderes del mercado en productos tecnológicos de educación, y los resultados claves, pues, son esas acciones para yo alcanzar el ser el líder. En este caso, aumentar la cuota de mercado en un 5% en el próximo trimestre. Ok, siguiendo un poco para poder identificar esta información, pues vamos a seguir desglosando ciertos ejemplos para poder comprender de mejor manera el entender el manejo de datos. Entonces, en el caso uno tenemos una tienda online que aplica el historial de compras de sus clientes para tomar ciertas decisiones y considerar que probablemente a futuro puedan invertir en esos mismos productos. Habitualmente este es el caso más sencillo, en donde nosotros sabemos que si vendemos una cantidad determinada por un producto en ciertos tiempos, entonces el siguiente mes probablemente hagamos una inversión similar. Un segundo caso podría ser la tienda de muebles, en donde se realiza una encuesta y aquí los clientes pues determinan, por ejemplo, explorar otro tipo de servicios como montajes de muebles. En ambos casos lo que está pasando es un análisis de datos de uno a uno. No hay un nivel de contraste. A eso le vamos a llamar data driven. Pero si nos enfocamos un poco más a profundidad y esa misma tienda de muebles que inicialmente realizó esta encuesta empieza a evaluar otros elementos, otros datos como los costos que ofrece un nuevo servicio, en este caso involucraría incorporar un nuevo personal, así como también generar otro tipo de análisis fundamentados en la necesidad del mercado, generar contraste a través de otro tipo de encuestas mucho más especializadas. Entonces estamos aquí llegando a un punto ya no solamente de un análisis de un solo valor sobre otro valor que reacciona, sino un contraste de ellos. Y a eso le vamos a llamar la mentalidad basada en los datos. Justamente ahí la data informed lo que hace es no solamente tomar una decisión básica de un solo dato, sino también el poder contrastar las experiencias, la intuición a través del análisis de esa información de los datos y llegar a decisiones mucho más profundas sobre esta información. Ahora bien, ¿cuáles son esos datos o en este caso esas métricas que yo voy a necesitar para poder impulsar? En el caso si mi objetivo fuese aumentar las ventas, pues yo debería analizar no solamente de manera individual, sino contrastarla, el número de ventas con el nivel de facturación. Aquí estamos hablando de ese número de ventas, cómo también se puede contrastar
con la rentabilidad que puede presentarse a nivel corporativo. Otra de las variables que se debe analizar es la tasa de conversión, cuánto de eso que invertí genera retorno a nivel publicidad y el número de visitas que también puede ser utilizado para ese análisis un poco más profundo. Cuando estamos abordando un segundo objetivo que es una mayor tasa de conversión, pues acá lo que vamos a poder analizar es entender que el nivel de inversión que estoy haciendo, cuánto retorno tiene y contrastarlo con otras variables como la tasa de abandono, cuando añadimos al carrito el porcentaje de usuarios que han abandonado el proceso de pago y también podríamos hacer en contraste con todas estas variables la tendencia de tipo de envío y cuánto esto genera como un costo, ¿no? Finalmente, si mi objetivo fuese encontrar una métrica adecuada para analizar las visitas de mi página web o de mis redes sociales, pues lo que yo debería considerar sería el número de visitas, las fuentes de tráfico, la tasa de clics y la tasa de rebote. Seguimos con otros conceptos que se van sumando en esta parte del marco digital y es justamente los costos que también podemos generar como CAC, que es el costo de adquisición de un cliente. En este caso, lo que vamos a tener presente es cuánto nos cuesta captar un cliente. Y en el segundo aspecto es entender cuánto valor tiene un cliente a lo largo de su vida con nosotros. Es importante resaltar que mientras más tiempo el TV, más tiempo un cliente permanezca con nosotros, lo más probable es que exista un mayor número de compras. Por ende, el nivel de captación, en este caso el nivel de grupo de personas que se mantienen en el tiempo y que son captadas, genera rentabilidad. Mientras que si genero un nivel de captación, pero no mantengo en el tiempo a esa persona, es probable que tenga pérdidas. ¿Por qué razón? Porque mientras puedo captar a un grupo de personas en una primera compra, tal vez 100 productos vendo, pero la intención de generar publicidad es captar a muchas más y mantener a esas 100 personas y que siga incrementando. Entonces, de esta manera yo podría considerar un mejor retorno, mientras que si yo genero captaciones cada cierto tiempo y esas captaciones se van generando pérdidas, va a ocurrir pues justamente todo lo opuesto. Entonces, la intención siempre va a ser el generar mantenimiento, el LTV. Otro aspecto que debemos resaltar es analizar dentro de nuestro proceso si nosotros estamos manteniendo a lo largo del tiempo y qué acciones podríamos tomar al respecto. Si nosotros analizamos no solamente el aspecto de mantenimiento, sino el churn, que en este caso es la pérdida, mientras más pérdida tenemos, pues evidentemente vamos a tener una caída con respecto al nivel de captación de personas. Entonces, ¿qué podría yo hacer en este proceso? Pues yo puedo generar ciertas acciones como el cross-sell y el upsell. ¿Cuáles son estos conceptos? Pues bien, para poderlos comprender son acciones que yo podría utilizar para poder generar un mantenimiento o una retención. Entonces, en el caso del cross-selling, lo que voy a tener presente es que primero es una venta cruzada, es una estrategia justamente de venta que busca generar interés en el consumidor para adquirir productos adicionales a la compra que ya tiene. Entonces, inicialmente hay una compra, pero yo podría incorporar o dar mantenimiento a través de una estrategia de venta para productos que no necesariamente conecten con el producto principal. De este modo se hace un nivel de operación en el que el cliente tiene ciertos beneficios. Por ejemplo, si un cliente ya ha comprado una suscripción, a una capacitación, mediante ventas cruzadas podría alentar a que ese mismo consumidor adquiera a lo mejor un tipo de beneficio en otro tipo de capacitaciones.
En este caso, este tipo de estrategias también explica que el cliente podría comprar, por ejemplo, si fuese un ejemplo, una impresora junto a un nuevo ordenador. Entonces, aunque yo esté presentando que me interese una impresora, a lo mejor genera ciertos beneficios de comprar un producto cruzado que a futuro puede usarse en conjunto. Una de las ventajas que ofrece esta estrategia es que permite que los clientes conozcan de otras ofertas de nuestra marca. También otra ventaja que podríamos resaltar es que promueves la inclusión de un ecosistema en donde se hablan diferentes sectores, que podrían ser los diferentes productos que ofrezco, añado pequeñas ganancias extras a una compra que puede sumar de manera considerable al balance final de mi empresa y también puede servir como una liberación de stock. También permite, dentro de las posibilidades, generar un nivel de consumo mayor sobre nuestros clientes y también dar mayor visibilidad y circulación a nuestros productos. Entonces, considerando estas ventajas, ¿cuáles también podríamos reconocer como parte de oportunidades al implementarlos? Estas ventajas como oportunidades también podrían ser complementar a nuestro producto o servicio, el poder mejorar una experiencia por parte de el consumidor y también ayudar al comprador a evitar ciertos inconvenientes en la toma de oportunidades. Si queremos resaltar ahora el concepto de el upshelf, aquí estamos hablando en cambio de un nivel de compra que está alineado muy directamente a la integración de la mejor experiencia del mismo producto. Entonces, cuando yo compro o adquiero un llamada venta complementaria, lo que estoy haciendo es motivar a la adquisición de algo que optimice la compra principal o que complemente esa compra. Es importante también que en esta operación implique un mayor gasto, pero en ese gasto hay una mayor inversión y experiencia por parte del usuario. Un ejemplo podría ser si un cliente ya tiene una compra de una suscripción de un sistema, y en este caso lo que va a hacer es integrar una herramienta premium. Eso podría ser. ¿Cuál sería la ventaja de un upsell? Podríamos rescatar que se puede optimizar la experiencia del cliente, elevar la posibilidad de satisfacción, también evitar los gastos de adquisición de clientes adicionales, así como de conversión. Podría generar una red de servicios complementarios que también pueden potenciar pues, las herramientas y funcionalidades del producto. Otra ventaja podría ser considerar generar mayores ingresos para las operaciones concretas y aumentar la lealtad de nuestros clientes, generando una mayor facilidad de retención. ¿Por qué razón? Porque dentro de estas ventajas, pues podemos reconocer paquetes completos que generan beneficios como, por ejemplo, si un cliente inicialmente busca una película en un catálogo, pero luego le podemos ofrecer la trilogía completa. Trabaja pues justamente ahí la idea de algo similar del mismo producto y lo que hace es complementar la compra a un servicio mucho más personalizado y premium, ¿no? El comprar ventajas comparar ventajas y desventajas también es una posibilidad en este aspecto, porque me permite a mí el poder resaltar eh, que este artículo que estoy adquiriendo, pues puede generar mayor durabilidad, desempeño, apariencia. Em, es un aspecto que se puede resaltar dentro del contenido que voy a promocionar. Y cuando hablamos de mejora la experiencia del cliente, pues aquí estamos hablando justamente de que inicialmente adquirimos un producto básico, pero luego también se nos ofrece ciertas ventajas de poder mejorar nuestro propio producto. Entonces, si queremos resaltar una diferenciación entre el cross y el upselling, pues en el cross hay un distanciamiento del producto que inicialmente estoy comprando, no hay una relación necesariamente directa con la compra original, mientras que en el upselling se refiere a ofertas en donde el producto constituye una mejora o una optimización de la compra principal. Seguimos con los conceptos y aquí hay un ejemplo, un par de ejemplos que podemos resaltar sobre los últimos conceptos que hemos vimos.
¿Qué pasa si un vendedor nos dice, pues, desea papas para comprar su hamburguesa? Pues aquí estamos hablando de una persona que está adquiriendo una hamburguesa y no directamente las papas son algo específico que beneficia al producto inicial, por ende será considerado como un cruce de venta, mientras que si en el caso de el vendedor nos dice que por $1 más le gustaría agregar tocino a su hamburguesa, como ese producto está directamente relacionado con la compra principal, entonces estamos hablando de un upselling. Otro aspecto que debemos reconocer son las falsas métricas. De manera individual, estas métricas pues no nos dan información valiosa. Probablemente si las contrastamos entre ellas o las complementamos, pues evidentemente pues tendremos mejores decisiones. Pero por sí solas, el tiempo en sitio de una navegación no nos dice nada, al igual que la visita de una página web o el número de seguidores que tiene una red social, así como las páginas en la base de datos que tenemos como usuarios, por sí sola no nos dicen nada saber los nombres o los datos generales de nuestros clientes. Y obviamente también otros datos falsos se podrían considerar los números de descarga. Finalmente, llegando a nuestra parte de cierre, aquí vamos a hacer un análisis corto sobre las métricas según el tipo de negocio, cuando también el embudo se involucra en estas métricas según el tipo de negocio. Entonces, en el caso de todas las, todas la- las, los tipos de negocios que estamos presentando asociados a la parte digital, como el e-commerce, el marketplace, SaaS, apps, comunidades y media, todas y cada una de ellas en su primera línea siempre va a tener un aspecto de entrevistas, resultados cualitativos, cuantitativos, encuestas, experiencias o experimentos. Eso es para recabar aquel grupo que aún no nos conoce. Entonces necesitamos saber a nivel general de qué se está hablando, qué es lo que, si nuestro producto podría ser de interés o no. Entonces en esta primera línea todos y cada uno en el embudo pues rescatan ese tipo de información. Cuando avanzamos en el embudo, pues lo que va a ocurrir es que en el caso del e-commerce, lo que va a analizar en esta primera línea, aún no me conocen, entonces lo primero que va a hacer es generar o analizar las métricas de conversión. Luego, cuando ya hay un nivel de conocimiento de mi producto o servicio, lo que va a analizar son las captaciones que se han generado a través de la inversión, el nivel de cuántas veces nos han compartido y obviamente las reactivaciones. Entendiendo también así que yo para poder contrastar estas métricas en el e-commerce, el punto clave son las transacciones, es decir, sé que están cumpliéndose mis objetivos cuando hay ventas. Y finalmente el mantenimiento también se puede analizar a través de las métricas de transacción o el tiempo de vida que mantiene una persona a más tiempo en una empresa, ¿no? Luego vamos a analizar el tema de las marketplace. Aquí, pues, después de pasar de esa primera línea general que todos cumplen, las métricas dentro del embudo en la primera fase están hablando de métricas asociadas a inventarios, es decir, dentro de mis productos, el contenido que estoy promoviendo se va a generar a través de anuncios y cómo este inventario se está moviendo o no. Otro aspecto, cuando ya soy conocido, es en el nivel de búsqueda, mi posicionamiento y las veces que han compartido. Esas son las métricas que voy a analizar. Evidentemente, en este aspecto también están hablando de, estoy cumpliendo todas las métricas a través de las transacciones y finalmente en la etapa de fidelización y mantenimiento estamos hablando de métricas asociadas a las transacciones y comisiones que se puedan dar por terceros. Cuando el tipo de modelo es SaaS, pasado obviamente lo que hemos mencionado hace unos minutos, que cumplen todas, aquí aún no me conoce el cliente y en este punto lo que analizan como métricas son las pérdidas, los churns y también el uso que ya se les da. Los SaaS son sistemas o software que están en las nubes. Entonces, en una segunda línea, el análisis de las métricas está relacionado a si existen o no invitaciones y también el nivel de inversión, el costo que se está generando por captar personas.
Acá no estamos abordando el análisis de las métricas por transacción, sino por usuarios activos, al igual que las aplicaciones. Y en el cierre de mantenimiento, estamos hablando de métricas que lo que tratan de analizar es el tiempo de vida que se mantiene en la empresa o el negocio de este cliente, las captaciones que se generan por hacer una inversión inicial y en el caso de las aplicaciones móviles, en la primera fase del embudo estamos hablando de descargas, de métricas asociadas a cuántas personas han desinstalado, invitaciones que se generan. Cuando ya soy conocido, pues aquí estoy hablando de las captaciones que se dan por inversión o mantenimiento y obviamente el tiempo que se mantiene. Cuando hablamos de comunidades, como en el caso de las redes sociales, en la primera fase es el tipo de contenido. La siguiente nivel serían las métricas asociadas a compartir y las invitaciones que se dan y se aceptan. Y el mantenimiento, pues, a través de los anuncios, al igual que las donaciones. Cerrando esta parte, aquellos medios que de manera tradicional han ido ingresando a la parte digital, pues aquí lo que se analiza como métrica son las visitas a sus páginas web y en el caso del mantenimiento, ya que estamos hablando de costo por mil, de interacciones y también el costo por clic, ¿no? Ahora, otro aspecto que deben resaltar es que podríamos, de lo que estamos mencionando, como las métricas según el modelo de negocio, pues en qué momento se encuentran en el embudo, ya sea de conciencia, de interés, de consideraciones, si ya hay una intención o usted ya está en un tema de mantenimiento, evaluación o el reseteo de la compra. Entonces, aquí ya abordándolo desde cómo se vería ya en un mapa completo, en el primer nivel, pues evidentemente lo que hemos mencionado, pues el conocimiento del todo, ¿no? Saber a través de estas datas cómo se entiende o qué son los gustos o intereses de nuestros consumidores. Cuando analizamos el tema de la retención, la viralidad, entender la viralidad o el nivel de exposición, el tema de mantenimiento y obviamente el tema de crecimiento. En este punto de cierre, podríamos remarcar entonces que los KPIs miden objetivos, mientras que las métricas monitorean las actividades del negocio. Un segundo punto como conclusión, que hay que tener mucho cuidado, que no hay que confundir las métricas. Un tercer punto sería, según el tipo de negocio, hay que saberlas usar y analizarlas. Y finalmente, dependiendo de la fase de funnel, o el embudo de conversión, se puede generar las diferentes acciones y utilizar correctamente las métricas.